Buenos días, profesora. Mi nombre es Areli y junto con mi compañera Yajaira vamos a exponer el tema de computación paralela y computación distribuida. Como primer tema tenemos la plataforma paralela. Aquí está, se puede ver el diagrama que hace una representación de lo que es. ¿Qué es la computación paralela? Bueno, la computación paralela es una técnica de programación en la que muchas instrucciones se ejecutan simultáneamente. Esto se basa en el principio de que los problemas grandes se pueden dividir en partes más pequeñas para así poder resolverse de forma con- concurrente. Asimismo, la computación paralela es una forma de cómputo en la que se hace uso de dos o más procesadores para resolver dicha tarea. La computación paralela se ha convertido en un paradigma dimentamente a la hora de fabricar procesadores. Por lo tanto, es muy fundamental conocer no solo las aplicaciones actuales de esta forma de cómputo, sino también la importancia que tendrá en un futuro. Como siguiente tenemos tipos de computación paralela. Existen cuatro tipos: el paralelismo a nivel bit, el paralelismo a nivel de instrucción, el paralelismo de datos y el paralelismo de tareas. El primer término de a nivel bit consta de que desde el advenimiento de la integración de la escala, como la tecnología de fabricación de chips de computadora en la década de 1960 hasta alrededor de 1986, la aceleración en la arquitectura de computadores se lograba en gran medida duplicando el tamaño de la palabra en la computación. La cantidad de información que el procesador puede manejar por ciclo. El aumento del tamaño de la palabra reduce el número de instrucciones que el procesamiento debe de ejecutar para realizar una operación en variables cuyos tamaños son mayores que la longitud de la palabra. Como punto 2, el paralelismo a nivel instrucción. Esto consta de un programa de ordenador que es una secuencia de instrucciones ejecutada por un procesador. Dicha instrucción puede rodearse y combinarse en grupos que luego son ejecutados en paralelo sin cambiar su resultado del programa. Esto se conoce como paralelismo a nivel de instrucción. Los avances en el paralelismo a nivel de instrucción dominaron la arquitectura de computadores desde mediados de 1980 hasta los mediados de la década de 1990. El paralelismo de datos es el paralelismo inherente en programas con ciclos, que se centra en la distribución de datos entre los diferentes nodos computacionales que deben tratarse en paralelo. La paralelización de ciclos conduce a menudo a secuencias similares de operaciones, no necesariamente deben de ser identificadas, o funciones que se realizan en elementos de gran estructura de datos. Muchas de las aplicaciones científicas y de ingeniería muestran el paralelismo de datos. Y por último, el paralelismo de tareas. Este es una característica de un programa paralelo en la que los cálculos completamente son diferentes y se pueden realizar en cualquier conjunto igual o diferente a los datos. Esto contrasta que el paralelismo de datos, donde se realiza el mismo cálculo, es distinto o mismos a un grupo de datos. El paralelismo de tareas, por lo general, no escala con el tamaño de un problema. Como siguiente, ¿por qué es tan importante la computación paralela? La computación paralela es una técnica fundamental en el ámbito de investigación científica, especialmente en el campo de simulación, donde se lleva a cabo los cálculos, las operaciones complejas que requieren de una gran capacidad de paralelismo. También tienen aplicaciones en creación de modelos de todo tipo. Estos pueden ser matemáticos, estadísticos, climáticos e incluso imágenes médicas. Un claro ejemplo relevante serían los sistemas en tiempo real, la inteligencia artificial, el procesamiento gráfico o los servidores. En estos últimos, los procesadores multinúcleo son ideales porque permiten a muchos usuarios conectarse simultáneamente a un mismo servicio. Por ejemplo,
en el caso de un servidor web. Como siguiente tenemos las clases de computadoras paralelas. Tenemos tres tipos: computación multinúcleo, computación distribuida y computación clúster. La primera, que es la computación multinúcleo, consta de un procesador multinúcleo. Es un procesador que se incluye múltiples unidades de ejecución en el mismo chip. Los procesadores superescales pueden ejecutar múltiples instrucciones por ciclo de flujo de instrucciones. Este viene siendo conocido como un hilo. A diferencia de un procesador multinúcleo, se pueden ejecutar múltiples instrucciones por ciclo de secuencias de instrucciones múltiples. Cada núcleo es un procesador multinúcleo. Potencialmente puede ser superescalar, es decir, en cada ciclo, cada núcleo puede ejecutarse múltiples instrucciones de un flujo de instrucciones. Como siguiente, la computación distribuida es la forma más distribuida de la computación paralela. Se hace un uso de ordenadores que se comunican a través de la Internet para trabajar en un problema dado. Debido al bajo ancho de banda y la latencia extremadamente alta de Internet, la computación distribuida normalmente se refiere a los problemas paralelos. Y por último tenemos la computación clúster. Un clúster es un grupo de ordenadores débilmente acoplados que trabajan en estrecha colaboración. Esto es de modo que algunos aspectos pueden considerarse como un solo equipo. Los clústeres se componen de varias máquinas independientes conectadas a una misma red, mientras que las máquinas de un clúster no tienen que ser simétricas. De no serlo, el balance de carga es más fácil de lograr. El ejemplo más común de clúster es el clúster Beowulf, que es un clúster implementado con múltiples ordenadores comerciales identificados conectados a una red en local de IP Ethernet. Y como siguiente tenemos la computación distribuida. Para poder entender bien el diagrama que realizamos, debemos de saber principalmente qué es y todas sus características con las que cuenta. Y bueno, ¿qué es la computación distribuida? La computación distribuida es un modelo informático que nos va a permitir pues hacer grandes cálculos utilizando miles de ordenadores. Y pues este sistema se va a basar en repartir la información a través de Internet y de ahí mediante un software eh, previamente pues descargado por el usuario a diferentes ordenadores que van a ir resolviendo los cálculos y una vez que tengan el resultado lo van a enviar al servidor. Sus características, esta cuenta con 4 características, que es el acceso remoto seguro a la información, el uso eficiente de los recursos, las redes de comunicación fiables y los estándares abiertos. También cuenta con 3 modelos distintos de computación distribuida, que es el cloud computing, que ya lo habíamos visto en la unidad anterior, el cual pues se trata de infraestructuras y servicios que son accesibles por el usuario a través de Internet. Después es el grid computing. Ese pues nos va a permitir la creación de un superordenador virtual a partir de un grupo de ordenadores conectados. Y este modelo pues suele emplearse para desarrollar pues procesos especialmente complejos como pueden ser los proyectos científicos o los códigos criptográficos. Y por último tenemos el cluster computing o también conocido como computación en clúster. En este, pues, los clústeres, pues, son conjuntos de ordenadores individuales que combinan sus capacidades informáticas para poder realizar tareas de alto rendimiento, como la automatización o el Big Data. También cuenta con distintas ventajas.
cuenta con 4 ventajas, que son la deslocalización, que, pues, nos va a permitir conectar, rápidamente entre entornos deslocalizados, la velocidad, que, pues, sabemos que existe, pues, la necesidad de acelerar los cálculos más complejos y, pues, de este modo se satisface, dividiendo problemas grandes en pequeños fragmentos. Después es los recursos compartidos. Los recursos compartidos, pues, estos, son desde el acceso a dispositivos remotos hasta, pues, el hecho de poder tener enormes bases de datos distribuidas en varias, máquinas. Y por último está la seguridad frente a fallos. Aquí, pues, un sistema, en torno a un único nodo, pues, puede colapsar en caso de que algún procesador falle. Y, pues, como en este caso es el caso contrario, porque en la computación distribuida los procesadores van a verificar mutuamente los puntos de control. También cuenta con así como cuenta con sus ventajas, pues, cuenta con sus desventajas, que es, el enrutamiento, que, pues, ahí, las infraestructuras distribuidas de recursos se van a encontrar en distintos lugares, lo que, pues, obviamente complica el enrutamiento en la capa de red y, pues, en la capa de aplicación. Después es la apertura. La apertura, pues, aquí los protocolos estándar que van a permitir la interoperabilidad, van a requerir tener interfaces, pues, bien definidas. Y por último, pues está la sincronización. Aquí, pues, la sincronización de cálculos va a estar dividida, pues, en miles de componentes con los métodos actuales, y pues esto puede ser insuficiente para sistemas complejos, tal como, por ejemplo, ocurre en la red de los semáforos. Y pues, por último, tenemos la estructura. Aquí, pues, la estructura, de la computación distribuida se compone principalmente de la unidad de procesador central, que es el CPU. Pues, este va a realizar las operaciones matemáticas y, pues, va a direccionar todos los datos a diferentes localizaciones de, pues, de la memoria. Después sigue la memoria. Aquí en la memoria, pues, va a ser el tipo de almacenamiento electrónico temporal. Y por último está el almacenamiento. Y bueno, en el almacenamiento, em, aquí, eh, se refiere a los dispositivos de almacenamiento, pues, permanentes, como, los discos duros o las bases de datos. Y bueno, ya por último tenemos, el diagrama de computación distribuida. Aquí, como podemos ver, eh, se envían las tareas y aquí principalmente tenemos el control de un servidor que, está señalado con estas personitas de aquí. Y como podemos ver, el resto son, nodos grid. De hecho, están distintos al servidor principal y se van enviando, todos la información, como ya había mencionado, aquí, pues, va a permitir la creación de un ordenador virtual a partir de, pues, un grupo de ordenadores conectados.